Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. Hoy vamos a presentar la cronología de la muerte de un personaje muy importante para el fútbol nacional. Me refiero a Roberto el Flaco Meléndez. En su honor se bautizó así al Estadio Metropolitano de Barranquilla, la casa de la Selección Colombia. Creo que fue el primer homenaje que se le hizo en vida a un deportista. El Flaco Meléndez es el futbolista amateur más importante en la historia del fútbol nacional. Y decimos amateur porque un año después de que él se retirara de las canchas, se profesionalizó el fútbol en nuestro país. El Flaco anotó, escuchen esta cifra, 508 goles con su pierna izquierda, siendo diestro. Es el primer jugador colombiano de la historia transferido al fútbol del extranjero con un documento. Jugó 18 partidos. De los 18 partidos hizo 37 goles, o sea, un promedio de 2 goles por partido. El Flaco era un hombre con una capacidad impresionante para los deportes. Practicaba fútbol, béisbol, tenis y baloncesto. En todo era buenísimo, no tenía contrincantes que lo superaran en ninguna cancha donde él se prestara para jugar. Jugó 3 deportes, bueno, y otros dicen que los 4 deportes, pero a los que 3 más se dedicó fue al béisbol, al básquetbol y al fútbol. Fue un fumador empedernido. A pesar de tener excelente condición física, el tabaquismo afectó sus días. Sus pulmones y riñones definitivamente no le respondieron al final de sus días. Fue trasladado a 3 clínicas diferentes para intentar salvar su vida, pero no se logró. Su partida enlutó el corazón de Colombia. Meléndez fue muy grande y aportó muchísimo al deporte nacional. Si no hubiera fumado, creo que nos hubiera durado un poco de tiempo más. El hecho que haya dejado de fumar no quiere decir que haya erradicado el mal. Sin duda alguna, el Flaco Meléndez fue uno de los gestores de la creación del fútbol nacional. Sus logros no fueron recíprocos a la remuneración económica recibida. Todo lo hacía por amor al deporte, para dejar un legado importante en las nuevas generaciones. Abrimos el expediente final de Roberto el Flaco Meléndez, uno de los padres del fútbol en Colombia. Comenzamos. Nuestros muchachos, todos los que salen futbolistas salen de la clase baja, pues de la clase que necesita comer bien, más que todo, y que no lo pueden hacer por la situación económica que han tenido. Por muchos es sabido que en las arenosas calles de Barranquilla fue que nació el fútbol nacional. El primer balón y el reglamento del juego de la Federación Española de Fútbol aterrizaron en Curramba la Bella gracias a un grupo de ingleses. El primer partido oficial que se dio fue entre 2 equipos de ingenieros, técnicos y operarios que construían la vía férrea entre Puerto Colombia, Sabanilla y Barranquilla. Ahí comenzó la fiebre deportiva. Siempre Chelo de Castro dijo que quien estaba ligado a su familia, quien era pariente de él, fue el que trajo el primer reglamento, fue el que trajo la primera implementación. Ya podía haberse jugado en forma incipiente. Tú sabes, llegan los barcos y la gente le apuesta a que sus horas de descanso pueda competir, pueda tener la posibilidad de jugar. La primera persona que trajo un reglamento de fútbol fue Diego A. de Castro, quien interpretó la forma de cómo jugar el fútbol y por primera vez jugaron 11 jugadores, estuvieron en la cancha 11 jugadores de un equipo y 11 del otro equipo. La teoría más fuerte que existe acerca de la llegada del fútbol a Colombia es por el puerto de entonces Barranquilla. Lo que hizo que fuera una zona totalmente futbolera, totalmente deportiva. Debutó en el Juventud Junior en 1929 en la segunda categoría. Así se conocía en aquel entonces al equipo Tiburón. Era el futbolista más destacado del Atlántico y por ende del país.
Gracias a su talento, el equipo barranquillero logró ser el número 1 de los clubes amateur del país. Eso fue en el año 1932, cuando Atlántico se coronó campeón de las segundas Olimpiadas Nacionales celebradas en Medellín. Junior arranca en 1924 siendo con el nombre de Juventud Infantil. Era un equipo que estaba conformado con muchachos de 12, 14, 15 años en la tercera categoría. Ese año 1926, nace en el 24 pero empieza a competir en la Liga de Atlántico en 1926. Ese año gana el título en la tercera categoría y asciende a la segunda categoría. Cumplido 15 años, empezó a jugar fútbol en Barranquilla en un equipo de tercera categoría. Luego, a los 18 años, pasó a jugar con el equipo junior. Fue el primer futbolista colombiano contratado en el exterior. Corría el año 1939 y fue fichado por el desaparecido equipo hispanoamericano Centro Gallego de Cuba. En ese entonces, el fútbol era solo un deporte aficionado. El sueldo del Flaco Meléndez en el equipo cubano eran $50 mensuales, es decir, en nuestros días, 200.000 pesos al mes. En Colombia no existía el fútbol profesional. En ese entonces vino el presidente de la Federación de Fútbol de Cuba y vio jugar el primer partido aquí y se enamoró del Flaco Meléndez y dijo que por qué no iba a jugar fútbol allá a Cuba, lo invitó a jugar a Cuba. Entonces el Flaco dijo que bueno, que conversaban después del partido. Ahí se dio, eso fue en el año de 1939. Él llega a Cuba dentro del propósito de donde el fútbol no es muy desarrollado, pero tú sabes los intercambios que se daban, la presencia de diferentes selecciones y convocado. Es el primer jugador colombiano de la historia transferido al fútbol del extranjero con un documento. El caso de Roberto es que él sí es transferido directamente al fútbol de Cuba. Habían argentinos jugando, habían chilenos, habían peruanos, porque mucha gente creía de que como era Cuba jugaba era béisbol y boxeo, entonces no, allá había un equipo profesional hecho con jugadores de todos los países de América. En Cuba fue feliz, sin embargo su estadía no fue por mucho tiempo. El inicio del conflicto militar más mortífero de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, lo trajo de vuelta a casa. Pero no duró menos de un año por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que regresarse. Fue su única participación como futbolista profesional. Y regresa simplemente al Atlético Junior, al Junior, que era el Juventud Junior en aquella época, que era el club de sus amores. A pesar de ser diestro, sus rivales le tenían pánico a su pierna izquierda, con la que logró anotar más de 500 goles, cifra nunca alcanzada por jugador alguno en el país. De acuerdo a lo que decía el propio maestro Chelo de Castro, que fue su gran amigo, su gran defensor, 508 goles en una competencia amateur, que es a veces mucho más complicada que en el profesionalismo. Y nadie ha llegado a esa cifra. Además de una potente pegada, certero en el remate, excelente cabeceador, te reunía todas las condiciones de ese delantero que además se imponía por presencia física y porque era muy buen jugador. Mi papá admiraba al Flaco Meléndez como futbolista y como persona. Decía que era un hombre íntegro y era un futbolista inigualable. Lo admiraba como goleador porque mi papá decía que le pegaba con las dos piernas. Además de tener una potencia en las piernas para pegarle al balón, él era un hombre que driblaba y se caracterizaba por ser un buen cobrador de tiros de esquina. Incluso alcanzó el Flaco a hacer goles olímpicos, tanto en Barranquilla como en campeonatos nacionales. Y la virtud grande del maestro Roberto Meléndez, como él mismo lo decía, es que el pie y la pierna derecha la utilizaba solo para coger el bus.
pero los goles eran con la pierna izquierda. No vivía del fútbol, sino vivía más bien era de su trabajo. Mi papá trabajó en varias empresas en Barranquilla, pero por desgracia del fútbol tenía que abandonarla para poder viajar a otros países, a otras ciudades. Sin duda que en aquellos tiempos los jugadores con el fútbol no ganaban el suficiente dinero para vivir. Y entonces tenían que ocuparse en otras cosas. Algunos sí eran albañiles, otros eran tenderos, otros hacían diferentes oficios para completar la platilla que mensualmente les permitiera vivir. Los futbolistas le entregaban era un ramo de flores y le hacían comer la vida buena en los periódicos y todo eso, pero no eran grandes sumas de dinero que le daban a los deportistas. Su segunda etapa de la vida de él fue ser profesor. Siempre fue muy cariñoso conmigo, muy jovial. Y eso me di cuenta que era con todos los alumnos. Nunca lo vi rabioso, nunca lo vi. Era fregado, pero fregado, un fregado bacano. Era en ese sentido un hombre de la ciudad que era apreciado por los ciudadanos que encontraban a él a un hombre ejemplar. Tenía una disciplina, yo lo conocí como profesor y era un hombre rígido, de un carácter fuerte, organizado, disciplinado, con una gran familia, con gente que giraba alrededor de él, que le producía un entorno agradable. Tenía su negocio, como te dice, comerciante. Él vendía telas y vendía vestidos de niños y de niñas. Entonces él se rebuscaba con ese dinero, porque ellos eran 16 hermanos. Lo poquito o lo mucho que ganaba, él lo compartió con la familia. Fue demasiado responsable. Él no vivió esa época apoteósica que se está viviendo con los deportistas, pero mi papá fue muy millonario, o más millonario que todos ellos, en afecto, en cariño, en la amistad que le profesaba toda Barranquilla. Para ese entonces jugaban en canchas muy diferentes a las de hoy en día. Había más barro que grama. El balón pesaba aproximadamente 450 gramos. Cuando llovía, absorbía el agua y se volvía más pesado, por lo que muchos jugadores se lesionaban cuando intentaban cabecear la pelota. Hoy en día el balón va más con la tecnología. Desarrolla una mayor velocidad, al margen del peso, de la circunferencia, de lo que es reglamentario. Anteriormente era un balón que era más grande, mucho más pesado, poco accesible para manejarlo por momentos. Yo diría que más rústico. La pelota era, cuando llovía, eso era como levantar un muro, eso, y le metían la cabeza. Eso tenía un pitorro, entonces usted metía la cabeza y le quedaba un chichón del pitorro. Era una situación de un balón y de unos... los implementos no eran los mejores del mundo. Inclusive los zapateros de aquella época empezaban a hacer guayos con una ordinariedad impresionante porque le hacían unos taquitos que eso tenía puntillas y no, eso era terrible. En esa época como que jugaban sin espinillera y tenía todo rayado porque en esa época se usaba, era un taco de cuero. Yo jugué con esos tacos, eran de cuero con clavo. Entonces se iba gastando el cuero y quedaba el clavo. Al pasarle el guayo a cualquier jugador, pues le rayaba toda la pierna. Eran torneos de barrio muy fuertes, una competencia muy fuerte entre barrios, entre zonas. A lo máximo que se podía aspirar eran a torneos nacionales, ¿sí? Ya desde ese entonces, desde la década de los 20, existían las ligas departamentales, lo que hoy día conocemos como la Liga de Fútbol del Atlántico, la Liga del Valle, la Liga de Antioquia, etc. Entonces, amor puro, no había dinero, no había nada. Sí. Había un balón pesado cuando llovía y quítese todo el mundo cuando pateaba alguno como Don Roberto o como Rigoberto García, que tenían un cañón impresionante, pero eso era pasión pura. El maestro Chelo de Castro, considerado el decano del periodismo deportivo de Colombia, constantemente destacaba sus habilidades como deportista. No era para menos. Además de tener un talento impresionante, fue uno de los animadores de la profesionalización del fútbol nacional.
El periodista Chelo de Castro decía que el Flaco Meléndez era el mejor jugador del fútbol colombiano, sus condiciones, su potencia. Es más, llegó a decir que pateaba más fuerte que el mismo Iván Valenciano. Por amor al balompié, decidió asumir un enorme reto, llevar a Colombia al Campeonato Suramericano de Fútbol de la primera división que se realizó en Chile. Fue toda una odisea. Eso fue en 1945, el 45 fue en Chile, que el viaje comenzó en un mes de diciembre y terminaron en enero del año siguiente. Ese equipo va por tierra, va hasta el Callao, y llega al Callao y allí el plantel, en vez de jugar fútbol, juega un partido de béisbol para recuperar un dinero que le permita seguir en el viaje. Pero justo después de ese partido y de esa situación, los jugadores le plantan a Chelo de Castro, que era el dirigente, y a Roberto, que era el técnico, y les dicen que se quieren volver, que ellos no quieren seguir, que ellos ya no sienten el deseo de ir a jugar porque están cansados de esa viajadera de los barcos y de no sé qué tantas más cosas. Y Roberto y les dice, pues muchachos, si volvemos a Colombia vamos a volver fracasados. Él se convirtió en una persona popular y fíjate que hoy en día el parque frente a la casa que él nos dejó ahí lleva el nombre de él. El fútbol es el mismo porque toda la situación del fútbol es que la bola hay que meterla dentro de los tres palos. El canal Caracol abre el expediente final de la gloria del balompié nacional, Roberto el Flaco Meléndez, padre del Junior de Barranquilla y uno de los principales gestores del fútbol nacional. En su casa nació y se conformó de manera oficial el equipo rojiblanco que participó en el profesionalismo de la Dimayor a partir de 1948. Forman el equipo profesional junior en la casa de mi papá, ahí hubo la reunión, una tarde. Mucha gente desconoce eso en Barranquilla, piensan de que el junior lo hicieron en otra parte, lo hicieron en la casa donde nosotros vivíamos, una casa pequeña todavía con techos de paja. En esa época todavía en Barranquilla usaban muchos techos de las casas de paja. Ahí crearon el fútbol, el junior profesional del año 48. Yo creo que el Flaco Meléndez es el legado del fútbol, no solamente de Barranquilla, del Atlántico, sino de toda Colombia. Con el Flaco Meléndez, Roberto el Flaco Meléndez es una insignia. Roberto el Flaco Meléndez fue un verdadero deportista. Además de obtener grandes glorias con el balompié, se destacaba en otros deportes como el voleibol, básquetbol y béisbol. En todo era un excelente competidor. Jugó 3 deportes, bueno, y otros dicen que los 4 deportes, pero a los que 3 más se dedicó fue al béisbol, al básquetbol y al fútbol. Por no ser profesionales en el fútbol, se les permitía, hay grandes atletas del Atlántico y de Colombia que representaron. Tú le preguntas a la gente de San Andrés, te habla de Christopher, su condición de haber sido beisbolista, de haber sido atleta, de Dagoberto González, de una serie de deportistas que hemos tenido en el país y que figuraron no solamente en una, sino 2 y 3 actividades. Y esa es la muestra de que les quedaba tiempo para disfrutar lo que hacían. Lo hacían con amor y lograban tener éxito a través de los triunfos. No solamente se dedicaba a una disciplina, sino que además tenía otros deportes. Por eso Luis de Arco, que era beisbolista, también jugaba básquetbol. Iván René Valenciano fue un buen basquetbolista, estudiando para el Colegio INEN. El Flaco Meléndez también practicó otras disciplinas deportivas, inclusive el deporte rey, el deporte reina, el deporte del atletismo. Que ser atleta te da capacidad para practicar cualquier deporte. Con mucha prestancia a otros deportes como el béisbol, el baloncesto y el tenis. Desde luego fue en el fútbol donde siempre se distinguió y sigue siendo considerado por los historiadores como el futbolista más grande, reitero, en los tiempos de amateurismo, como el más grande que ha tenido el país. En lo del deporte, el Flaco Meléndez es oro y plata para Barranquilla, porque Barranquilla
era la ciudad del deporte cualquiera que fuera. Fue entrenador de la Selección Colombia durante la Copa América de 1945. El equipo termina quinto y gana el torneo de chicos de su mano, con jugadores todos de sus amistades. Todos eran sus amigos, Casimiro Guerra, Lancaster de León, en fin, un montón de jugadores que eran todos compañeros y amigos de él en el trasegar del fútbol. Selene eso no se iba a equivocar. De jugadores que escogió fue lo mejor que pudo, pero nuestro nivel continental no era tan importante y por eso Uruguay o Brasil o Argentina nos pasaban por arriba porque tenían una trayectoria y un trasegar muy diferente y mucho mejor que nosotros. Era muy exigente, muy disciplinado y a veces es difícil manejar los grupos así con tanta exigencia y en ese momento cuando apenas nacía la actividad del fútbol como profesional, porque el profe era una persona que exigía mucho. También participó como jugador en 1947 en la Copa América de Ecuador. Roberto va como jugador a esa selección, no como técnico. Juega un partido inclusive. Y con Lino Tegali no pasó nada. No se ganó ningún partido, se perdieron un montón. La campaña fue terrible, pero hay un ítem importante y es que ahí aparece Efraín el Caimán Sánchez en esa selección. Y además, en Guayaquil, donde es el sudamericano en el 47, la selección tiene un contacto directo con los argentinos, inclusive practican juntos. Y Roberto tiene una gran relación con los jugadores argentinos. Llegó a decirse, yo no lo confirmé, pero que los argentinos tenían interés en llevarse un tipo como de ese talante, ¿no? Pero ya era grande. Estando él como entrenador ya con el equipo aquí en Barranquilla, entrenándolo, un día dice que salió porque la madre, nuestra abuela, sufría de asma y le fue a buscar unas medicinas. Cuando regresó encontró una carta del presidente de la AD Fútbol diciéndole que tenía que meter estos 3 jugadores en la selección. 3 jugadores, no sé ni. Y entonces él cogió y le dio esos radios y entregó, le dijo que le entregaba la selección a la de fútbol, que era la que regentaba en esa época, no estaba la DIMAYOR. Fue subcampeón en el primer campeonato de Liga Profesional de Clubes del Fútbol Colombiano. El equipo Santa Fe fue el ganador. Al retirarse como jugador activo en 1947, pasó a ser director técnico del Junior. Era un excelente entrenador. Eso fue hacia 1948. Ahí empezó a vivir una guerra interna. Todo estaba muy caldeado, la guerra de los liberales y los conservadores. Y eso que generó que, bueno, empezaron a crear ciertas distracciones para el pueblo, como para bajar un poco las aguas. Se abrieron más salas de cine, más salas de conciertos, más entretenimiento, y por primera vez se juega el fútbol profesional en Colombia. Le entregan el equipo junior al señor Roberto Meléndez, es el técnico del equipo, y lo conforma con su grupo de amigos, con todos los que son. Y ese equipo termina segundo del campeonato detrás de Santa Fe, en una excelente campaña. Fue el primer técnico del Atlético Junior en el campeonato profesional colombiano. Dirigió los 18 partidos del torneo, el Flaco Meléndez. Con un éxito, porque el tipo termina segundo detrás del campeón Santa Fe, por encima del favorito que era Millonarios y todo ese rollo. Mientras fue joven, jamás perdió su condición física. Por eso los directivos le pidieron que en 1949, a pesar de ser técnico, representara a Colombia en el torneo suramericano de selecciones que se jugó en Río de Janeiro. Fue entonces como jugador y técnico de la Selección Colombia. En el año 49 se juega la Copa América de Río. ¿Qué resuelve la de fútbol? Que ese Junior, que ha sido subcampeón, representara a Colombia en la Copa América. Pero como ese Junior pertenecía a la DIMAYOR, y en la DIMAYOR habían 10 clubes, cuando la de fútbol dice que Junior es el que va, los clubes brincan un momentico, ¿cómo así? O sea, había
mucha guerra entre lo que era la de fútbol, lo que era la de mayor, los clubes con problemas de ya, los jugadores se contrataban a libre albedrío, venían sin documentos, porque esto no tenía ningún amparo. La representación de Colombia estuvo con base a jugadores del equipo junior. Entonces, precisamente eso es lo que le vale la sanción por parte de la DIMAYOR, que no le permite jugar ese año, en el 49, no le permite jugar al junior en la competencia profesional. Su aporte al fútbol fue y ha sido invaluable. Por eso nadie dudó cuando el periodista Chelo de Castro se empeñó en que el Estadio Metropolitano, el más importante del país, la casa de la selección colombiana de fútbol, el coloso de la Ciudadela, tuviera su nombre. En ese imponente lugar, nuestro equipo tricolor ha clasificado 5 de las 6 veces que ha sido sede de las eliminatorias del Mundial. Allí se han jugado la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 2011, Juegos Centroamericanos del Caribe y partidos de Copa Libertadores, entre otras importantes competencias. Este estadio recibió el nombre de Roberto Meléndez el 17 de marzo de 1991. Pasaron 5 años y el estadio no tenía nombre. Y otra vez comenzó esa institución, don Chelo de Castro, que tenía un programa de radio a las 7 de la mañana, si no estoy mal, y una columna en el diario El Heraldo. Ya eran sus principales armas. Y comenzó con su máquina de escribir y con sus micrófonos diciendo: el estadio debe llamarse Roberto Meléndez, que es nuestro emblema en la época de fútbol amateur y es el jugador más grande que hemos tenido. Entonces le tocó hacer una lucha prácticamente solo a punta de crónicas en El Heraldo y a demostrar a través de las crónicas por qué Roberto Meléndez era la persona que tenía todas las condiciones para bautizar el Estadio Metropolitano de Barranquilla con su nombre. Y así lo hizo, y hasta que ganó esa lucha. Chelo de Castro es el más grande referente que puede tener el periodismo costeño, porque Chelo los vio a todos. Cuando yo hice mi libro de los 100 años, de los 90 años de la DIMAYOR, con el primero que me fui a hablar con Chelo de Castro, un tipo maravilloso, tiene una memoria prodigiosa y te hablaba de los jugadores y una cosa. Y él siempre reconoció en el Flaco Meléndez al más grande jugador de aquella época. Pero un día alguien, y esto nació más de los periodistas, quitó esa placa que puso Joao Belán cuando se construyó, cuando se inauguró el Estadio Metropolitano. Y junto a, en ese entonces era el presidente Belisario Betancur, que era un homenaje a las clases populares de Barranquilla y que se le iba a denominar Roberto Flaco Meléndez. Y allí nos hicimos sentir los comunicadores. ¿Qué pasó con la placa de Roberto Meléndez? Al final la colocaron otra vez porque no podíamos dejar que la memoria de Roberto Meléndez, que había hecho algo por el fútbol, que era representativa, se olvidara rápidamente. Eso fue algo increíble, que a nuestro padre le hicieran en vida un homenaje, y entre otras cosas creo que fue el primer homenaje que se le hizo en vida a un deportista, designándole el nombre de un estadio de tal magnitud. Fíjate que mi papá, hasta antes de morir, le dolía mucho cuando solamente dicen Estadio Metropolitano. Y hay mucha gente que omite Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, porque ese es el nombre del estadio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Hay una foto muy linda de mi papá cuando ya logra el nombre y le ponen la placa al Estadio Roberto Meléndez, una foto al lado de la placa con el Flaco, una foto muy bonita. Meléndez siempre se caracterizó por tener una vida muy sana. Sin embargo, pocos sabían que fuera de las canchas era un fumador empedernido. Eso le brindaba al principio placer, sin tener la conciencia de que más adelante lo llevaría a la muerte. Fumó en su época de entrenador y de profesor. El hecho que haya dejado de fumar no quiere decir que haya erradicado el mal. Ya el mal estaba hecho. Si no hubiera fumado, creo que nos hubiera durado un poco de tiempo más. Los pulmones no le funcionaban bien. Eso fue ya cuando ya estaba ya bastante entrado en edad.
todo el investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final de Roberto el Flaco Meléndez, el jugador de fútbol amateur más importante en la historia de Colombia, quien le dio vida al Estadio Metropolitano de Barranquilla. El Flaco Meléndez jugando en el Estadio Moderno. El partido se estaba desarrollando en el primer tiempo y el árbitro Juan Pertús le sacó tarjeta roja y lo expulsó. El Flaco no protestó, se fue al banco de él y no respondió a reclamos ni nada. Cuando habían transcurrido 5 minutos, el árbitro paró el partido y fue hasta donde el Flaco Meléndez y le dijo: puede entrar nuevamente porque usted no ha cometido ninguna falta. Siga jugando. Ese árbitro, el público que estaba en el Estadio Moderno, se puso de pie y aplaudió por el gesto del juez central de ese partido. Él nunca dejó el fútbol del todo. Te recomendaba jugadores, los orientaba. Se volvió más en el profesor Roberto Meléndez, el que ilustraba, ¿no?, y enseñaba. Cuando Colombia empezó a jugar en Barranquilla la primera eliminatoria rumbo a un campeonato del mundo en esta etapa, que los técnicos eran Pacho Maturana y Hernán Darío Gómez, había una fila en el hotel, hoy se conoce como Barranquilla Plaza, en esa época era el Hotel Dan. Y en esa fila estaba Roberto Meléndez para adquirir una boleta para ingresar a ver a Colombia frente a Ecuador. Uno a veces es atrevido. Yo me fui donde Álvaro González Alzate, que era ya presidente de la división aficionada del fútbol, miembro de la Federación Colombiana de Fútbol, y le dije: don Álvaro, usted no tiene la obligación de conocerlo, pero ese señor que está allá es Roberto Meléndez. ¿No le quedaría bien a la Federación Colombiana de Fútbol invitarlo a los partidos, que él vaya y comparta con algún familiar? Porque el estadio lleva su nombre. ¿Y qué homenaje le puede hacer la federación que lo invite? Y Álvaro González Alzate llegó y dijo: vamos a hacerlo, Mike, con mucho gusto. Y mientras él estuvo vivo, siempre Roberto el Flaco Meléndez fue al estadio que llevaba su nombre a acompañar a la selección. Fue un tipo de carácter fuerte, nos impartió muchas enseñanzas y gracias a Dios hoy somos lo que somos por lo que el legado ese que él nos dejó a nosotros como hijos dentro de esta sociedad. Y ese legado no solamente nos lo transmitió a nosotros sus hijos, sino también a todos sus alumnos. Y hoy, gracias a Dios, ese legado que él impartió en ellos es vital para muchos, pero muchos, miles de estudiantes que pasaron por sus manos. El periodista y escritor Ahmed Aguirre plasmó en una de las crónicas del libro Junior Inédito la riqueza de su aporte a la creación del fútbol nacional. Para los expertos, el Flaco Meléndez es el jugador más valioso en la historia de Colombia. Ese era el virtuosismo que tenía Roberto Flaco Meléndez. Amalgaba todas estas condiciones futbolísticas que es muy difícil encontrarla hoy en día en los deportistas, en los futbolistas. Él reunía todas esas condiciones y eso lo hizo grandioso, no solamente por la potencia en el fútbol, para los remates, para los goles, sino también para manejar el balón, desequilibrar a los contrarios, y todo esto pues lo fue llevando hasta hacerlo considerar el más grande futbolista que ha tenido el país. Se podría decir que para nosotros Roberto Meléndez es para el fútbol lo que García Márquez es para la literatura, solo que su Nobel no vino en hojas de papel, sino en cueros redondos de pelota. Quienes compartieron de cerca con él aseguran que fue un padre excepcional. Siempre amó y respetó a su esposa, quien paradójicamente jamás lo fue a ver jugar en el estadio. Su padre sí se afectó con la muerte de mi mamá. Hasta nosotros, lógicamente, directamente, con más razón nos afectamos todos. Pero gracias a Dios, la fortaleza que él tenía y el entorno bajo el que él se movía, que eran los colegios Americano y Colón, y todos esos compañeros de él lo ayudaron a salir adelante en ese difícil trance que vivió nuestro padre. 13 hermanos fuimos,
5 varones, 8 hembras. Hoy estamos 10, 5 varones, 5 hembras. 3 ya murieron. Mi papá fue un tipo que siempre quiso que sus hijos estudiaran y que nos pudo dar, con lo pobre que era, pues la educación que recibimos fue aceptable. Y lo mandaron a varios mundiales, lógicamente con su respectiva contraprestación. Pero eso fue valedero y te puedes imaginar lo valedero para nuestro padre el ir a un mundial a España, al ir a un mundial a México. Entonces él vivió esa experiencia muy bonita, él estuvo involucrado en todo eso y yo creo que fue una parte que le ayudó a aguantar, a minorar mucho lo de nuestra madre. El cigarrillo fue su debilidad, su mejor amigo en los momentos en los que buscaba estar relajado. También fue lo que le ocasionó que sufriera de una enfermedad pulmonar crónica llamada EPOC, que empezó a manifestarse poco a poco en su vida. Unos errores que comete uno en la vida que yo no sabía. Cuando yo empecé a trabajar, lo primero que hacía era ir a comprar un cartón de cigarrillo Lucky para regalárselo a mi papá el viernes o el sábado que me pagaba. Y después yo vi el error que yo cometía. Él fue uno de los primeros deportistas que recibió un premio de Seguro Bolívar, que el que impartía Seguro Bolívar de un homenaje que le hacían a los grandes deportistas en vida, le entregaban un premio económico. Desde ahí yo noté que ya él comenzaba a fallar en algo. Él no quiso que le lleváramos el carro hasta la casa para llevarlo al country club donde iba a hacer el homenaje, sino que él quería caminar hasta la 21, porque a él le gustaba caminar. Cuando llegamos donde está el calle de la 21, ahí se sentó un rato, se estaba ahogando. Ya nos dimos cuenta que él traía el problema del EPOC producto de que él fumó. El EPOC derivó en otras enfermedades, incluso tuvo problemas con los riñones. Él no demostraba que él estaba enfermo, que él se sentía enfermo. Ya. Pero eso fue de pronto lo que tuvo haber perjudicado en algo. Pero él tenía su médico, tenía su tratamiento, pero él para ir al médico no era fácil. Empezó los problemas pulmonares y entonces eso le hacía que él tuviera poca respiración, los pulmones no le funcionaban bien. Eso fue ya cuando ya estaba ya bastante entrado en edad. Precisamente se complica con los pulmones no trabajaban bien, entonces empiezan los riñones a trabajar mal. Sus hijos veían atemorizados cómo se iba deteriorando su salud. Yo estaba en Cartagena en esos momentos que él se enfermó, que se agravó. Yo me vine un jueves y lo fui a visitar a la clínica, estaba en la clínica, y yo me le acerqué, habló conmigo como si nada, él se veía bien, se veía normal. Lo hospitalizamos y todas esas cosas, y mi hermana le preparó un almuerzo que era el agrado de él, y mi hermana le preparó un sancocho mondongo que era lo que a él le gustaba. Yo le dije, papá, cómete esto. Y él me dijo, no tengo apetito, no tengo hambre. Y en ese momento nos tocó correr con él. La última vez me llamaron a mí para que lo llevara a la clínica, yo corrí, fui, y a él, un vecino nuestro, lo había llevado, yo fui allá y bueno, lo internaron, hablaron conmigo y él lo duró interno como unos 10 días, mis hermanas vinieron. Luego de recorrer varias clínicas de Barranquilla buscando alegrar sus días y que pudiera tener una mejor calidad de vida, el 20 de mayo del año 2000 murió a las 4 de la mañana. Hacía 2 meses había cumplido 88 años. Lo trasladamos urgentemente a la clínica Prevenir. A los días le mandan una serie de exámenes a él de mayor relevancia, de mayor cuidado, y es cuando nos lo trasladan a la clínica, le dan traslado para la Clínica General del Norte.
Los hermanos que estábamos ahí entramos, nos despedimos de él, le dijimos unas palabras. Padre, estamos contigo aquí, todos tus hijos, y si Dios, que Dios te guarde y que te dé un lado al lado de él, porque ha sido un buen padre, un buen amigo, un buen jugador de fútbol, un buen habitante de Barranquilla. Mi papá fue muy querido aquí en Barranquilla. Yo no sabía en esos últimos días que el flaco Meléndez, sí sabía que había tenido algunos quebrantos de salud, pero no que estaba así tan grave como para despedirse de todo el mundo. Barranquilla y los amantes del buen fútbol lloraron por su partida. Incluso con su féretro se dio la vuelta olímpica al Estadio Metropolitano durante un partido del Junior contra el Real Cartagena. Así murió un futbolista que logró volverse inmortal gracias a un estadio y nació una leyenda. Maravillosa, por decirlo de alguna manera, multitudinaria, en medio del entusiasmo, o sea, el sentimiento del público barranquillero. Su féretro fue paseado en hombros por amigos y familiares alrededor del estadio, la parte interna del estadio, de la pista atlética. Y allí pues recibió el homenaje póstumo, la despedida, pañuelos blancos, aplausos. Me ubicaba en Roberto Meléndez a un ejemplar hombre de la ciudad que nosotros teníamos necesariamente que tener mentalmente una frase de agradecimiento absoluto para quien fue y sigue siendo Roberto Meléndez. Lo disfrutamos, lo pudimos disfrutar desde el punto de vista como padre, como amigo, como el ser social del barrio del Carmen que se convirtió, como el presidente de las canchas de donde se practicaba fútbol ahí en el barrio del Carmen. Él se convirtió en una persona popular y fíjate que hoy en día el parque frente a la casa que él nos dejó ahí lleva el nombre de él. Son muchos los homenajes que se han hecho en su honor. Además del Estadio Metropolitano y un parque que llevan su nombre, estos 2 libros cuentan su historia. El primero de ellos fue escrito por 2 de sus hijos. Y también está Junior Inédito. Se los presento. Aquí está incluida una espectacular crónica en su honor. Bueno, la familia también quiere además hacer un llamado a las autoridades para que hagan un museo con todas sus medallas. Meléndez y el Junior de Barranquilla merecen su museo. Ustedes saben que Junior es tu papá. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestras redes sociales @Expediente Final en Instagram y en Facebook. Hasta pronto.